En esta actividad integradora reforzaremos los conceptos más avanzados que vimos en los temas 4, 5, 6 y 7, particularmente estructuras selectivas y repetitivas. Recordemos que las estructuras selectivas nos permiten elegir distintos caminos en nuestro código. Se pueden usar para una variedad de casos, como elegir distintas acciones basadas en los datos ingresados por un usuario, en el resultado de algún cálculo, o incluso simular toma de decisiones por la computadora. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sabe la computadora cómo actuar en un videojuego? ¿O incluso cómo funcionan algunos robots simples? Aunque la tecnología de inteligencia artificial ha avanzado mucho hoy en día, por mucho tiempo se utilizaban algoritmos con muchísimos casos de if para tratar de simular cómo actuaría una persona en distintos casos. Es muy interesante pensar en todas las posibilidades que se pueden lograr con las estructuras selectivas. Recordemos que la forma general del sintaxis en Python es el uso de un if, varios elif y un else. Por supuesto, además del if inicial, todo lo demás son opcionales y todas las otras formas son una simplificación de esta estructura general. También tengan en cuenta que se debe usar la indentación para especificar las instrucciones dentro del if. Esto también aplica para las estructuras repetitivas. Como las estructuras selectivas utilizan las condicionales, también es útil dar un breve repaso de estas. Aunque hemos visto condiciones relativamente simples, podemos combinarlas de varias maneras. Primero que nada, tenemos las operaciones relacionales. Las más fáciles de reconocer son la comparación, el menor, menor igual, mayor, mayor igual y la igualdad. También está la diferencia, es decir, cuando dos elementos no son iguales. Todas estas comparaciones son operaciones lógicas, cuyo resultado es un simple true o false. Algo que quiero recalcar es que no podemos encadenar tan fácilmente operaciones como en las matemáticas. Mientras que nosotros podríamos estar acostumbrados a una notación como esta, 1 menor o igual a x menor o igual a 3, para indicar que x está entre 1 y 3. En Python debemos hacer uso de los operadores lógicos para expresarla. Esta expresión significa que x es mayor o igual a 1 y al mismo tiempo es menor o igual a 3, lo que se traduciría a lo siguiente: x mayor o igual a 1 and x menor o igual a 3. Es decir, debemos usar el conector AND para poder combinar las dos expresiones. También podemos aplicar el OR en el orden que queramos e incluso combinarlos. A veces puede ser más intuitivo expresar ciertas declaraciones en negación. Por ejemplo, digamos que tuviéramos una función esprimo que recibe un número y evalúa true si el número es primo y false en caso contrario. Si queremos escribir un programa que sume los números que no sean primos de una serie, probablemente tengamos un condicional para determinar cuáles números son primos. Entonces, usaríamos un condicional así: not es primo, donde x es el número en cuestión. Hay usos más complicados de la negación, pero no son objeto de este curso, ya que no tenemos tiempo para hablar de la lógica de primer orden. Pero es algo que aprenderán y con ello se acostumbrarán a usar estas operaciones. El otro tema del que quiero hablar es el de las estructuras repetitivas. Recordemos que las estructuras repetitivas se usan para ejecutar un bloque de código varias veces. Esto es muy útil cuando tenemos que repetir la misma acción, por ejemplo, pedirle datos a un usuario y realizar algún cálculo repetitivamente, o iterar por alguna estructura naturalmente repetitiva. En la actividad guiada sobre estructuras repetitivas veremos precisamente un ejemplo de esto. En Python tenemos dos estructuras repetitivas fundamentales: el while y el for. La sintaxis del while contiene una condición para mantener la repetición. Esto es particularmente útil cuando no sabemos de antemano cuántas veces queremos iterar. El resultado de la condición debería variar en lo que hagamos dentro del while, ya que no hay forma de alterar el resultado de la condición de otra manera. Y si no cambiamos el valor, siempre valorará a true, lo que no estaría bien. El for, por otro lado, normalmente se va a utilizar cuando tenemos una idea de cuántas veces queremos iterar. Por ejemplo, todos los números en un rango, todas las letras de un string, entre otros casos. Como la cantidad de iteraciones no varía basado en lo que se hace dentro del for, podemos usar la instrucción de break para salir antes si es necesario. Esto también es útil en el while de vez en cuando, así que siempre tienen que esa opción si quieren romper la repetición. En realidad, aunque las estructuras parezcan diferentes, se pueden hacer los mismos programas con cualquiera de ellas. Es decir, teóricamente son equivalentes, la diferencia es mayormente pragmática. Algunas soluciones a problemas se expresan más naturalmente con un while y otras con un for. Por ejemplo, ingresar datos hasta que se ingrese un valor en particular como fin. Se expresa fácilmente con un while, mientras que sería más difícil con un for. Similarmente, iterar por los números de 1 hasta un natural n es más simple con un for y más tedioso con un while, pero ambos programas se pueden escribir con cualquiera de los dos. Un ejercicio que pueden intentar cuando programen es que intenten escribir un while como un for y viceversa. Con esto acabamos la actividad integradora. Revisen las actividades guiadas para que puedan trabajar en los ejercicios.